Módulo 3. El funcionamiento de los vehículos. 1. Peso y velocidad vehículos clase A. Para conducir todo tipo de vehículos motorizados, simples o articulados, destinados al transporte de carga cuyo peso bruto vehicular sea superior a 3.500 kilogramos. ¿Cuáles son los límites de velocidad máxima? En zonas urbanas el límite es de 50 km por hora. En zonas rurales, caminos con una pista de circulación por sentido, el límite es de 100 km por hora. Caminos con dos o más pistas de circulación en un mismo sentido, el límite es de 120 km por hora. Tanto el caso urbano como rural, los vehículos no deben circular a más de 30 km por hora en zonas de escuela en los horarios de entrada y salida de los alumnos. ¿Por qué hay calles con límites de velocidad máxima distintos a los indicados? En casos excepcionales, por razones fundadas y previo estudio elaborado de acuerdo con los criterios contemplados en el Manual de Señalización de Tránsito, los límites de velocidad pueden ser modificados para una determinada vía o parte de esta. Estabilidad y centro de gravedad de un vehículo. La posición del centro de gravedad en un vehículo afecta su estabilidad. Si el centro de gravedad se encuentra muy alto, el vehículo será más propenso a volcar, especialmente en curvas y maniobras bruscas. ¿Qué tiende a hacer un vehículo con su centro de gravedad? Si conduce un vehículo con su centro de gravedad en la parte delantera, este tiende a seguir en línea recta al tomar una curva. Si pierde la fricción, continuará en la dirección del movimiento. ¿Cuántos siniestros causa la velocidad? De acuerdo con los datos observados del año 2018, el 8,3% de los siniestros de tránsito tienen como causa principal la velocidad imprudente o pérdida de control del vehículo. En cuanto a las víctimas fatales, el porcentaje aumenta a un 25,5% de fallecidos por las causas mencionadas. Luego, si todos viajáramos a la velocidad adecuada, se evitaría un cuarto de los fallecidos por siniestros de tránsito. En el caso del 2018, se hubieran salvado 385 vidas. ¿Qué es la velocidad excesiva, velocidad inadecuada, exceso de velocidad y velocidad segura? Velocidad excesiva, aquella por encima del límite de velocidad establecido. Velocidad inadecuada, aquella que es demasiado alta para las condiciones imperantes, pero está dentro del límite de velocidad, por ejemplo, en situaciones de lluvia, hielo, mal estado de la vía, etc. Exceso de velocidad, engloba velocidad excesiva e inadecuada. Velocidad segura, es aquella que está dentro de los límites establecidos y que permite al conductor detener el vehículo ante un obstáculo que se presente, teniendo en consideración las condiciones físicas y psíquicas. Características y estado de la vía, vehículo, carga, meteorología, circulación y cuántas circunstancias ocurran. Dos. Trabajo y potencia. Par motor y potencia. Es el trabajo que es capaz de realizar un motor o, dicho de otra forma, la fuerza que es capaz de ejercer un motor en cada giro. En un motor, la fuerza, F, que ejercen los gases procedentes de la combustión sobre la cabeza del pistón, empujándolo hacia abajo, se transmite al eje motor, cigüeñal, a través de la biela y el propio codo del cigüeñal. El par de giro, M, o par motor se calcula en base a la fuerza aplicada por la distancia, R, al centro de rotación y se mide generalmente a la salida del cigüeñal. El par motor se ve afectado directamente por la velocidad del pistón, RPM, y la cantidad de combustible inyectada por el EDC.
Par máximo es la máxima fuerza que puede proporcionar el motor. Un motor es elástico cuando es capaz de mantener el par en su valor máximo durante un amplio margen de revoluciones. Los motores más modernos son excelentes por su par elevado, disponible desde los regímenes de revoluciones más bajos. La potencia es la cantidad de trabajo que realiza un motor en un tiempo determinado, o lo que es lo mismo, a qué velocidad se puede desarrollar ese trabajo. Por ejemplo, el vehículo puede subir una pendiente con 360 caballos o con 480 caballos, en cualquier caso, el vehículo subirá, pero lo hará más deprisa con 480 caballos. Tres, fuerzas que actúan sobre un vehículo y resistencia al avance. Entender la dinámica de marcha del automóvil nos ayudará a realizar mejores maniobras. De cara a aprovechar mejor el combustible que consume el motor y obtener un transporte más eficiente, es necesario saber cómo se desplazan los vehículos por las vías. En este sentido, tiene importancia conocer las resistencias que intervienen en el movimiento de los vehículos. Dichas resistencias son, a la rodadura, aerodinámica y dependiente. Resistencia a la rodadura. La resistencia a la rodadura se produce por el propio desplazamiento del vehículo. Se opone a la fuerza de empuje y su valor depende de la masa del vehículo, de la geometría de dirección, del tipo, perfil y presión de inflado de los neumáticos, de la velocidad de marcha, estado de la carretera y de la superficie de esta. La resistencia será mayor cuanto mayor sea el trabajo de flexión de los neumáticos, el rozamiento del aire en la rueda y la fricción en el rodamiento de rueda. Resistencia aerodinámica. El aire se opone a que el vehículo pase a través suyo en función de su forma exterior. La fuerza de la resistencia del aire depende del tamaño y forma del vehículo, de la velocidad de marcha, de la densidad del aire y de la dirección y fuerza del viento. En el diseño y construcción tiene especial importancia el coeficiente aerodinámico, que permitirá un menor esfuerzo del motor y mejorar la estabilidad. Por tanto, a menor coeficiente, menor resistencia al avance y menor esfuerzo demandado al motor, mayor estabilidad y mayor ahorro de carburante. Resistencia dependiente. La resistencia de una pendiente depende del perfil de la calzada y de la masa del vehículo. El auto precisa disponer de una mayor fuerza de propulsión para vencer la resistencia ofrecida por la pendiente. Es necesario contar, por lo tanto, con una mayor potencia del motor para evitar un descenso de la velocidad y compensar la potencia de pendiente. Esta resistencia puede minimizarse si se engrana oportunamente la relación de transmisión adecuada antes de comenzar la subida. Se cambia lo menos posible durante la subida. Se circula con brío en el motor dentro de los límites fijados. La pendiente es una forma de medir el grado de inclinación del terreno. Puede expresarse en grados o en % de inclinación. Es decir, una inclinación del 6% significa que en un tramo de 100 metros se incrementa la altura en 6 metros. El 6% equivale a un ángulo de la pendiente de, aproximadamente, 3,5 grados. ¡4! Distancia de reacción y frenado. La capacidad de respuesta es la precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Del correcto estado psicofísico del conductor, de su experiencia y de su formación, depende en gran medida su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o riesgo. El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información, hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente en el vehículo, se denomina tiempo de reacción. En el caso de un conductor experimentado y con buena capacidad de reacción, el tiempo de reacción es de aproximadamente 1 segundo. El tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en una persona, según las circunstancias del momento.
Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. El tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan la respuesta como pueden ser la edad avanzada, la fatiga y el sueño, el alcohol, las drogas o los medicamentos, el calor y el exceso de calefacción, las comidas abundantes y pesadas, las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etc. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Distancia de frenado. La distancia de frenado es la que recorre el vehículo desde que el conductor pisa el freno hasta que se detiene el vehículo. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión, actuando sobre el elemento adecuado del vehículo, generalmente el freno. Si las condiciones del conductor y de la vía son las óptimas y la técnica de frenado es la adecuada, el vehículo necesitará un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad de frenado del vehículo hará que aumente esta distancia, que depende de la velocidad, del estado de la vía, del vehículo y del conductor. El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado. Es muy importante un correcto mantenimiento de los sistemas de frenado y suspensión. Un conductor experimentado, siguiendo los principios de la conducción defensiva, se anticipará al posicionar el pie sobre el freno cuando identifique indicios que le hagan sospechar cualquier riesgo, reduciendo con ello considerablemente la distancia de frenado. ¡5! Motor, tipos de motores, tipos de combustibles, contaminantes. El motor es una máquina que transforma la energía química del combustible en energía mecánica, es decir, en movimiento. De la energía producida por el combustible solo se aprovecha alrededor del 40% debido a pérdidas energéticas como los gases de escape, sistema de refrigeración, etc. El motor es el encargado de generar la fuerza que mueve el vehículo, pero es el conductor quien tiene acción directa sobre la fuerza generada por el motor mediante los mandos del vehículo. El motor, a su vez, dispone de los siguientes sistemas para su funcionamiento. Alimentación, encargado de suministrar el combustible. Distribución, regula la entrada de aire y la salida de los gases quemados. Arranque, responsable de la puesta en marcha del motor. Lubricación, encargado del engrase de los elementos de fricción, como actividad principal, y de la refrigeración, de forma indirecta, para reducir el desgaste de las piezas. Refrigeración, regula la temperatura de trabajo del motor y de los elementos calientes. Escape, su función es el tratamiento de los gases quemados y su expulsión al exterior. Sistema auxiliar de generación de corriente eléctrica, necesario para el funcionamiento de todos los sistemas eléctricos del vehículo y la recarga de la batería. El motor de gasolina, la mezcla aire-gasolina, se realiza en el carburador y en los motores de inyección se produce en los conductos de admisión o en el interior del cilindro. La ignición se provoca mediante una chispa eléctrica. 4 tiempos del motor. Los 4 tiempos del motor de explosión son los siguientes. Admisión, el pistón alojado en el cilindro baja y aspira la mezcla, gasolina-aire, a través de la válvula. Compresión, el pistón sube nuevamente y comprime la mezcla aspirada en el tiempo de admisión. Las válvulas se encuentran cerradas. Explosión, o tiempo motor antes de que baje nuevamente el pistón, salta una chispa en la bujía, B, produciéndose la explosión de la mezcla comprimida, empujando con fuerza el pistón hacia abajo, que es la que se aprovecha para mover el vehículo. Escape, el pistón sube nuevamente, arrastrando y expulsando al exterior a través de la válvula de escape, E, los gases producidos por la explosión. La transformación de la energía se realiza en los cilindros,
cámaras cerradas por arriba por la culata y por abajo por la cabeza del pistón, donde explota la mezcla. El movimiento del pistón es lineal, de arriba a abajo y viceversa, el cual se transforma en circular, rotatorio de las ruedas, por el mecanismo biela-cigüeñal. En la parte superior del cilindro está la cámara de compresión donde se alojan las válvulas accionadas por la distribución, encargadas de permitir el paso de la mezcla y la salida de los gases al exterior. Tiempos de admisión y escape respectivamente. El motor diésel. La mayor parte de los vehículos industriales y de gran tonelaje tienen motor diésel. El funcionamiento del motor diésel y gran parte de sus órganos son similares al de gasolina. En el motor diésel la mezcla aire-carburante se realiza en los cilindros, para su combustión en el momento de la inyección. Una particularidad del motor diésel consiste en que en el interior del cilindro existen unas bujías incandescentes que calientan el aire para mejorar la combustión al arrancar el motor en frío. Se llama cilindrada de un motor a la suma del volumen de todos los cilindros. Funcionamiento del motor diésel. El funcionamiento del motor diésel está conformado por 4 acciones diferentes, llamadas tiempos. 1. Tiempo de admisión. El aire se introduce en el cilindro. El aire procedente del exterior atraviesa un filtro y entra en el cilindro, pudiendo hacerlo de 2 formas diferentes. Motor atmosférico, a través de la propia succión del aire exterior que realiza el pistón. Motor sobrealimentado, por presión, producida mediante un compresor o turbocompresor. 2. Tiempo de compresión. El aire introducido se comprime y por efecto de esta compresión se calienta a alta temperatura. 3. Tiempo de combustión, o tiempo motor se inyecta y quema el combustible y se produce la fuerza de empuje generada por la expansión de los gases. 4. Tiempo de escape. Los gases quemados salen del cilindro. Elementos de un motor. Bloque motor. Cilindros, espacios donde se alojan las camisas y con las que forma unas cavidades por donde circula el líquido refrigerante. Camisas, alojan los pistones, que se mueven en el interior, desde el PMS, punto muerto superior, al PMI, punto muerto inferior. Conductos de lubricación, por donde el aceite es conducido hacia los elementos que lo requieren. Apoyos, cojinetes o rodamientos donde se monta el cigüeñal. En la parte inferior del bloque está ubicado el cárter, donde se almacena el aceite del sistema de lubricación, que se envía a los diferentes elementos que lo precisan, para después regresar de nuevo al cárter. Los pistones y las bielas. Los pistones, impulsados por la fuerza de los gases de la combustión, generan un movimiento rectilíneo. Este movimiento se transmite mediante las bielas al cigüeñal. Los pistones tienen unos anillos metálicos que permiten que, a pesar del movimiento, la parte superior del cilindro sea hermética e impida el escape de los gases producidos. El cigüeñal. Es el eje que transforma el movimiento rectilíneo recibido a través de las bielas en movimiento rotativo y lo transmite al resto de los dispositivos. La culata. La culata alberga cámara de combustión. En los motores diésel es donde se mezclan el aire con el combustible y se produce la combustión. En los motores de gasolina es donde la bujía produce la chispa que provoca la explosión. Orificios y mecanismos de admisión y escape. Para la entrada de aire y la salida de los gases quemados. El árbol de levas.
Mecanismo encargado de accionar las válvulas que abren y cierran los orificios de admisión y escape. Lo mueve el cigüeñal, sincronizado con la posición y velocidad de los pistones. El volante motor. Es un disco, solidario al cigüeñal, que transmite el movimiento del motor al embrague. Permite disminuir las vibraciones que se producen en el interior del motor. Mediante una corona dentada, dispuesta en el exterior, permite la puesta en marcha del motor, por efecto del sistema de arranque. Comparación de los dos motores. Motor diésel. Admite aire comprimiéndolo, inyectando luego combustible. No precisa sistema de encendido. La combustión se produce por autoencendido. Utiliza equipo de inyección de combustible. Motor de gasolina, explosión. Admite mezcla, aire-combustible, comprimiéndola y su combustión se produce mediante una chispa eléctrica. Utiliza sistema de encendido para que se produzca la chispa e inflame la mezcla carburada. Utiliza carburador. Algunos utilizan la inyección de gasolina. �6. Sistema de enfriamiento, de lubricación, eléctrico, de transmisión, de alimentación, de admisión y escape. Sistema de enfriamiento, el elemento más empleado es el agua, pero en algunos casos puede ser peligroso, por ejemplo, para extinguir fuegos en metales y de aceites. Sistema de lubricación, en el motor existen piezas en continua fricción entre sí, rozamiento, en las que de no ser por la lubricación, engrase, se originaría un desgaste prematuro. Así como una elevación de temperatura que produciría la fusión de las superficies en contacto, gripaje. Para reducir estos efectos, se interpone una fina capa de aceite que proporciona el sistema de lubricación y disminuye el rozamiento. Sistema eléctrico, en él están comprendidos los circuitos de encendido, de carga, de arranque y de iluminación, con un elemento común que es la batería. La batería proporciona energía eléctrica para las demandas del vehículo, partiendo de una energía química producida por la reacción de un electrolito, disolución de agua destilada y ácido sulfúrico, principalmente con el motor parado. Sistema de transmisión es el sistema encargado de transmitir, en forma y tiempo adecuados, el movimiento del motor a la caja de velocidades. Sistema de alimentación es el encargado de introducir el combustible y el aire en el cilindro. El combustible sale del depósito por acción de una bomba de alimentación de baja presión, atraviesa un sistema de filtros para retener las impurezas y el agua, en su caso, y se dirige hacia el sistema de inyección. Sistema de admisión. La admisión es un proceso indispensable para que un motor de combustión interna pueda funcionar de manera eficiente. Se refiere al momento en que el combustible y el aire son introducidos en el motor antes de que la chispa encienda la mezcla para generar la energía necesaria para el movimiento del vehículo. Sistema de escape. Este sistema recoge los gases quemados del motor y los expulsa al exterior, entre ellos, los más nocivos, el monóxido de carbono y el óxido de nitrógeno. Los elementos principales de este sistema son el colector y el tubo de escape. La sonda lambda. Analiza los gases de escape para regular adecuadamente la inyección. El convertidor catalítico, catalizador, donde se producen reacciones químicas para reducir la contaminación de los gases de escape. El silenciador, para reducir el nivel de ruido. Exhaust gas recirculación o reciclado de gases de escape. Parte de los gases quemados se introducen de nuevo en el cilindro, con lo que se obtiene un descenso en la temperatura de combustión y un efecto positivo sobre la reducción de los óxidos de nitrógeno. Selective Catalytic Reduction o reducción catalítica selectiva. Este sistema suministra de forma continua, a la salida del turbo, una solución especial de urea, AdBlue, de máxima pureza que,
por efecto de una reacción química, reduce las emisiones contaminantes. Cuando los gases del motor se mezclan con la urea en el catalizador, se descompone el óxido de nitrógeno y se transforma en sustancia no contaminante. Está prohibido que los vehículos con motor de combustión interna circulen con escape libre o sin silenciador eficiente. ¡7! Curvas características del motor. Las curvas características son las encargadas de definir el comportamiento de los vehículos o de los motores. Para poder definir los comportamientos del motor es necesario obtener tres curvas: curva de potencia del motor, curva de par del motor y curva de consumo específico del motor. El rendimiento del motor es la fracción restante entre la energía que produce el motor y la energía suministrada por el combustible. Tras la combustión, el motor del coche recibe la energía necesaria para realizar sus operaciones. La potencia de un motor es la cantidad de trabajo que realiza un coche por unidad de tiempo para impulsarse y se obtiene de multiplicar el par por las revoluciones. Y el consumo específico de combustible indica la eficiencia que tiene un motor para transformar carburante en energía mecánica y se expresa como la cantidad de carburante que hay que consumir en gramos. Para obtener una determinada potencia en kilovatios, kW, durante una hora, G/kWh. Motores sobrealimentados. Un motor atmosférico tiene un límite de potencia que normalmente determinan varios factores. Entre ellos, uno de los más importantes es la cantidad de aire que puede aspirar a través de su sistema de admisión. Para aumentar la potencia hay que aumentar la cantidad de aire que entra en los cilindros y a la par inyectar más combustible. La mezcla estequiométrica es la relación ideal entre aire y combustible en la que cada unidad de combustible tiene el aire, más concretamente el oxígeno, exacto con el que reaccionar de forma completa. Suspensión y amortiguación. El sistema de suspensión es el destinado a evitar que las irregularidades del terreno se transmitan bruscamente al interior del vehículo y mantener las ruedas del vehículo siempre en contacto con el suelo. Su misión es mantener la estabilidad del vehículo y absorber las irregularidades del terreno, evitando daños en la carrocería y haciendo la marcha más confortable. Suspensión y amortiguación. Los amortiguadores se encargan de que los neumáticos estén en contacto con la superficie en todo momento. El amortiguador es un componente más del sistema de suspensión, que está formado por otros elementos como son el resorte muelle, las rótulas y los brazos, por citar algunos. Los neumáticos. Las ruedas están provistas de neumáticos para adherirse al pavimento, sirviendo de punto de apoyo para el desplazamiento y frenado del vehículo. Son los responsables del comportamiento dinámico del vehículo, ya que constituyen el único punto de unión con el suelo. Sus funciones son: soportar los esfuerzos longitudinales de aceleración, transmitiendo el par y la potencia, y de frenado. Soportar las fuerzas de guiado lateral necesarias para dirigir el vehículo. Participar en la suspensión, absorbiendo un 8% aproximadamente de las irregularidades del terreno. Transmitir las fuerzas verticales derivadas de la carga. Interiormente, los neumáticos están formados por una serie de tejidos textiles. Según la orientación de estos tejidos, se pueden dividir en diagonales. Los tejidos están colocados de forma diagonal, unos sobre los otros. Radiales. Los tejidos están colocados de forma paralela, desde un talón del neumático hasta el otro, reforzadas por otros tejidos metálicos colocados en la zona de la banda de rodadura. Son los más usados actualmente, ya que se calientan menos, tienen mayor duración y mejor estabilidad y elasticidad. Según sea el sistema que mantiene el aire herméticamente en su interior, pueden ser: con cámara. La cámara situada entre la cubierta y la llanta contiene el aire a presión. Si se produce un pinchazo,
la cámara se rasga y el aire se pierde rápidamente. Sin cámara. Es la cubierta la que mantiene el aire a presión. Cuando se produce un pinchazo, la cubierta no se rasga y el aire se pierde más lentamente, lo que disminuye el peligro de reventón. Son los más utilizados en la actualidad. ¡8! Luces, fallas comunes y su reparación, interpretación de la sintomatología del vehículo. Se deben utilizar las luces reglamentarias desde media hora después de la puesta del sol hasta media hora antes de su salida. También se deben usar cuando las condiciones del tiempo lo aconsejen, niebla, lluvia, nieve, etc., y cuando se circula por vías interurbanas. Como medida de seguridad, se deben encender las luces mientras amanece y desde antes de que empiece a anochecer y en circunstancias en que se pueda pensar que podamos ser vistos con dificultad, por ejemplo, cuando los conductores que circulan en sentido contrario tienen el sol de frente o salen de un túnel. Los vehículos motorizados deben circular con la luz baja en las vías públicas urbanas y con la luz alta en los caminos y vías rurales. Cuando se circule con las luces altas, si dos vehículos se acercan en sentido contrario, deben bajar las luces cuando se encuentren a una distancia prudente, no menor de 200 metros. También se deben bajar las luces cuando se aproximen a otro vehículo por detrás y puedan encandilar a su conductor a través de los espejos retrovisores. Está prohibido el uso de cualquier foco o luz que pueda inducir a error en la conducción. Solo los vehículos de emergencias pueden utilizar dispositivos luminosos fijos o giratorios. Fallas comunes y su reparación. Aunque los siniestros debidos a fallas del vehículo no son muy numerosos, es muy importante que su estado sea siempre el mejor posible. En muchos casos, la causa principal de la falla mecánica ha sido motivada por un mantenimiento deficiente. Este mantenimiento es especialmente importante en el caso de vehículos antiguos porque su deterioro suele ser más rápido. El factor humano también influye en el estado del vehículo, ya que es el propietario o conductor el que tiene que mantener su vehículo en las mejores condiciones posibles. Cerca del 2% de los siniestros se producen por fallas mecánicas. De estas, la gran mayoría se producen por problemas en los frenos y en los neumáticos, que son los más fáciles de detectar por el conductor con un mantenimiento adecuado. ¡9! Sistemas de seguridad y mantenimiento. En los vehículos nuevos los sistemas de seguridad que incorporan llevan a que el conductor se confíe de las capacidades de esos sistemas para salvar cualquier situación.
Pero de nada sirven los modernos sistemas de seguridad si no se realiza un mantenimiento adecuado o no se dejan de asumir más riesgos en la conducción. Sintomatología del vehículo. ¿Qué es el diagnóstico de un vehículo? Un diagnóstico automotriz es un servicio mecánico que nos ayuda a identificar una falla en específico o situaciones anormales en el auto. Este servicio se realiza con personal calificado y un conjunto de herramientas adecuadas para encontrar la falla. Todos los sistemas de seguridad que incorporan los vehículos funcionan dentro de ciertas limitaciones. Es decir, que pueden no funcionar correctamente si se circula a una velocidad excesiva, de manera que se anulan sus efectos. El conductor debe tener información de esos sistemas para aprender a usarlos y estar motivado para circular con seguridad. Así, es más probable que utilice los elementos de seguridad del vehículo. La seguridad de los vehículos puede ser activa o primaria. Está encaminada a evitar que se produzca un siniestro. La componen sistemas como los frenos, la suspensión, los neumáticos, el alumbrado y los sistemas de señalización, la dirección, etc. Pasiva o secundaria. Tiene como objetivo minimizar las consecuencias de un siniestro una vez que se ha producido. Son sistemas como el cinturón de seguridad, el apoyacabeza, el airbag, el volante deformable, el casco, la carrocería, etc. Hay elementos que son de seguridad activa y pasiva. Por ejemplo, la carrocería es un elemento de seguridad activa porque su reparto de masas, altura, ancho, etc. determina el comportamiento del vehículo, y pasiva, porque protege, en caso de siniestro, la integridad física de los ocupantes. Mantenimiento predictivo. El mantenimiento predictivo se basa en la predicción en el momento preciso en el que el equipo o los activos necesitarán mantenimiento, basándose en un conjunto de parámetros predeterminados. Estos parámetros se supervisan continuamente mediante sensores. El mantenimiento preventivo es un proceso programado regularmente para actualizaciones rutinarias, como rotaciones de neumáticos y cambios de aceite, así como reparaciones mayores. Este tipo de mantenimiento es fundamental para gestionar la salud de todos los vehículos de la flota y se lleva a cabo a intervalos regulares. Sin embargo, a menudo requiere la carga adicional de llevar un seguimiento de los programas de mantenimiento. Mantenimiento preventivo. Cuando hablamos de mantenimiento preventivo de un auto, nos referimos a un conjunto de actividades y servicios, como revisiones y reparaciones, que debes hacer periódicamente con el propósito de prevenir fallos y averías, reduciendo la posibilidad de desgastes prematuros en el vehículo y sus componentes. La idea de hacer el mantenimiento de tu auto de forma preventiva es adelantarse a los eventuales inconvenientes que pueda tener la unidad y tomar parte activa para evitar accidentes y otros problemas que aparecen en un vehículo con el correr del tiempo y el uso que se le da. Así, se espera que este tipo de mantenciones ayuden a conservar el buen estado de las autopartes y sistemas que componen al vehículo automotor, con una inversión mucho menor que si tuvieras que repararlos completamente una vez que fallen o se echen a perder, una situación a la que nadie quiere llegar. Mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento se realiza para rectificar y reparar sistemas y equipos defectuosos. Su propósito es restaurar los sistemas que se encuentran averiados y que podrían estar afectando aspectos importantes del vehículo, como, por ejemplo, el funcionamiento o la seguridad. Registro del mantenimiento. Un registro de mantenimiento de equipos es un documento que registra las actividades que se han realizado en un activo. Se necesita al menos un puñado de equipos clave para mantener una planta operativa. Es inimaginable cuánto tiempo y esfuerzo se dedica anualmente a las actividades de mantenimiento de cada activo.
10. Uso de remolques y sus efectos en la conducción. ¿Qué función tiene el remolque? Transporte de cosechas, ganados e insumos agrícolas en el interior de la explotación y en sus proximidades, tanto sobre caminos y carreteras como por el campo. Este tipo de accesorios modifican el comportamiento del vehículo, por lo que es importante tomar ciertas precauciones. Para empezar, cobra vital relevancia repartir muy bien la carga y sujetarla adecuadamente. Si distribuimos mal el peso, incrementamos el riesgo de desestabilización del conjunto en marcha, lo que aumenta las probabilidades de sufrir un accidente de tráfico. Entonces, ¿qué precauciones debe tomar al cargar un remolque? Que la carga en el remolque esté bien distribuida y que la presión sobre la esfera sea correcta. Que el peso se distribuya de forma pareja. Que el remolque vaya bien enganchado. Que las conexiones de luces y frenos eléctricos estén bien enchufadas. ¿Cómo circular con remolque? En el remolque, hay que intentar que el centro de gravedad quede justo delante de las ruedas del remolque y lo más bajo posible. Con unos 10 o 20 centímetros es suficiente para que el remolque se transporte con seguridad en curva y en recta. En caso de uso de remolques, es importante que todos los bultos estén muy bien sujetos para evitar que se vayan desplazando durante el trayecto y puedan llegar a desestabilizar el conjunto. Y es que hay que tener muy presente que conducir arrastrando un remolque obliga a tomar ciertas precauciones al volante, como aumentar la distancia de seguridad respecto al vehículo precedente. El automovilista necesitará más espacio para detener el conjunto en caso de realizar una frenada de emergencia. Asimismo, en los adelantamientos hay que disponer de más metros ya que, como el vehículo tiene mayor longitud, la maniobra será más larga. Además, los límites de velocidad varían a la baja respecto a conducir un turismo sin remolque. Si durante el trayecto hay viento fuerte lateral o cruzado, lo mejor es reducir el ritmo o incluso detenerse en un lugar adecuado y esperar a que amaine. Otro de los retos de viajar con remolque son las pendientes, que ponen a prueba nuestra pericia al volante. Para subir, es mejor utilizar marchas cortas para que el motor no caiga de vueltas y sufra en exceso. En las bajadas, hay que circular con calma y el freno ligeramente pisado. Hay dos tipos de remolque, los de masa máxima autorizada inferior o igual a 750 kilogramos y los de más de 750 kilogramos. Los primeros se llevan sin matrícula propia, llevan la del vehículo tractor y sin necesidad de tener un carnet especial. Tampoco necesitan pasar la ITV ni tener un seguro específico. Los otros, no ligeros, cuentan con un permiso de circulación y matrícula propios. Y a partir del segundo año de su matriculación deben pasar la ITV cada 2 años hasta los 6 años, después será necesario pasarla anualmente hasta los 10, momento en que la periodicidad pasa a ser semestral.